Entonces, dejamos este tema, pasamos ya a otro y es obviamente la noticia que ayer llamó mucho la atención y es el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá. Aún así, deberá acatar el fallo de la Corte de La Haya, por lo menos eso es lo que se entiende del discurso que escuchamos ayer del presidente Santos, el presidente de Colombia. Para hablar de este tema y para conocer un poco más detalles de lo que significa esta decisión, estamos con Óscar Vidarte, internacionalista, columnista. Hoy día ha escrito una columna muy interesante en el diario La República sobre este tema, y con el congresista Carlos Tubino, del Grupo Parlamentario y de Seguimiento a la Demanda Marítima en La Haya. Señores, muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días, Bueno, empezamos su punto de vista respecto a esta decisión de Colombia, pertinente o no pertinente, porque ellos han mencionado que van a respetar, ¿no es cierto?, lo mencionado por la Corte de La Haya, pero se retiran del Pacto de Bogotá para el futuro. Sí, mira, la verdad que es una sorpresa y es lamentable porque justamente el Pacto de Bogotá se consolidó para que cualquier discrepancia que tuviéramos los países latinoamericanos entre nosotros siempre la hagamos en un son de paz. Y este es un instrumento justamente jurídico para eso, un instrumento para siempre nuestras discrepancias, nunca resolverlas por la fuerza, sino siempre por el camino de la paz. Entonces, que un país de la dimensión de Colombia se retire del Pacto de Bogotá es una pésima noticia para todos los latinoamericanos y los que creemos que tenemos que caminar en paz, porque tenemos muchos problemas que resolver y no mirarnos de reojo y sobre todo creer que hay otra solución que no es mediante la paz. ¿Qué tan cierto es este retiro? Además, yo creo que el retiro del Pacto de Bogotá no tiene efectos reales sobre la coyuntura actual, es decir, no tiene un efecto sobre el fallo ya dado, porque no es retroactivo, no tiene efectos sobre futuras demandas, pues Nicaragua puede demandar, hay un tema ahí también que donde Nicaragua está diciendo que puede demandar algo extra. ¿Por qué? Porque el retiro se aplica dentro de un año, entonces todavía dentro de este año se podría demandar. Es más, Colombia tiene un caso con Ecuador por todo el tema de la frontera, el narcotráfico, y tampoco tiene efecto sobre ese caso. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la verdadera naturaleza de esto? Para mí es un tema interno, es decir, tiene efectos internos. Acá ya era un poco demandas internas populares y de políticos que realmente están complicando la coyuntura política colombiana. Ahora, si a esto le sumamos este retiro, todos los discursos, los entredichos que han habido ayer en torno a barcos, a tropas, pues estamos enturbiando un contexto no solamente nicaragüense colombiano, sino para lo que se viene en el caso peruano-chileno. Y me parece que no son las mejores condiciones para lo que se viene en los próximos meses. Lo curioso es que esa coyuntura y ese escenario que usted plantea dejaría a Colombia fuera del escenario, ¿no es cierto?, internacional, un paria, ¿no es cierto?, que se va de un acuerdo como este. Pero no solo eso, sino que Colombia tradicionalmente ha respetado los tratados internacionales, ha sido promotor de ellos. Eso es sorprendente. Bueno, lo de ser un paria también es relativo, porque Colombia no deja de comprometerse a lo señalado por la Carta de la ONU, respetar todas las medidas pacíficas de solución de controversias. Hay un montón. Una de ellas es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así que creo que es mucho decir que tú eres un paria. Y porque además legalmente está permitido. El mismo Pacto de Bogotá admite que tú puedes denunciar. Así que llamar paria porque te retires siendo un mecanismo legal. Lo que pasa es que en la coyuntura, luego de haber aceptado una demanda, haber aceptado un proceso, el presidente Uribe ha dicho en más de una ocasión que iba a aceptar el fallo, cualquiera que sea, te retires, pues tiene visos de pataleta, ¿no? Ahora, pero digamos, el Pacto de Bogotá de alguna manera no reconoce la creación, ¿no es cierto?, de la Carta de Origen de la OEA y la Carta de Origen de la ONU, es decir, ¿no desconoce ambas instituciones internacionales, organismos internacionales? No, porque el Pacto de Bogotá es del 48, la Carta de la ONU es anterior. Lo que pasa es que el Pacto de Bogotá y en esos procesos estaba creando la OEA. Por eso el Pacto de Bogotá habla de la Unión Panamericana, que digamos que era lo que había antes de la OEA. Entonces, pues no desconoce la ONU para nada. ¿Pero estaría algún país dispuesto a negociar o a firmar un tratado o un acuerdo con un país que si no le gusta mañana va a patear el tablero? Bueno, la realidad... En ese sentido es que lo único creo que se ponen offside, ¿no es cierto? Sí, pero la realidad es que tampoco no todos los estados de la región son parte de la CIJ, y es más, hay muchos países en el mundo que no son parte y no los descartan. Ahora, lo que sí es cierto es que, como tú dices, un país como Colombia, con una tradición en la región muy cercana al respeto al derecho internacional, a la institucionalidad,
que haga un comportamiento como esto. Bueno, ya hubo algunas quejas en el pasado con respecto a Colombia, cuando por ejemplo Colombia apoyó a Estados Unidos en su invasión a Irak, que ya hubieron una discusión en este sentido, pero definitivamente Colombia tiene una imagen en la región totalmente favorable al derecho, y eso me parece que estuviera pasando. Congresista, a nivel político, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enlazamos con lo que nosotros tenemos pendiente también, ¿no es cierto? Así es. Se vienen los alegatos ya el lunes entre Chile y Perú, una decisión de la Carta de la Haya, por ejemplo, a medio año, las declaraciones de los expresidentes en Chile. ¿Cómo lee todo esto a nivel político? Sí, mira, yo creo que peruanos y chilenos tenemos una gran oportunidad. Y viendo lo que ha pasado con Colombia, justamente nosotros tenemos que hacer las cosas al revés. Y para eso tenemos que crear conciencia, para que no haya ningún político, tanto en el Perú como en Chile, que crea que no respetando, por ejemplo, la sentencia de la Haya, es lo que quiere el pueblo tanto del Perú o de Chile. Eso es lo que hay que voltear esa página. Tenemos la gran oportunidad, peruanos y chilenos, de cerrar todas nuestras heridas y caminar hacia el futuro en una forma totalmente diferente. Así Pero que no fue el tono de los expresidentes. no ha sido el turno, pero tenemos varios meses. Ese es lo que tenemos a nuestro favor. Y tenemos a nuestro favor los medios de comunicación serios del Perú y de Chile para comenzar una campaña de enseñanza y de ver las cosas de una forma totalmente diferente, para que cuando llegue la sentencia todos las respetemos. Y eso todavía puede ser a mitad del próximo año, fin del próximo año. Pero ¿cuál es la importancia de los mensajes políticos hacia adentro y hacia afuera? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, puede tener un mensaje hacia dentro, hacia su país, y ser un tema populista de que no van a acatar, ¿no es cierto? Pero hacia afuera, cara al derecho internacional, teniendo un año de plazo, podría en unos meses decir, no, todavía acatamos el derecho internacional. Ojalá que lo hagan, y que el camino que debe trazar Perú y Chile, y que me ha gustado mucho las declaraciones que se escuchado ayer de los ministros de defensa de los dos países, porque muestra que estamos actuando con seriedad. Y yo creo que tenemos mucho para ganar, muchísimo. Así, en el caso chileno, o nosotros no lleguemos a todas nuestras pretensiones, lo que tenemos al otro lado de la balanza es bastante para ganar. Porque que tengamos armonía entre los dos países, que enfrentemos hacia el siglo XXI el Asia-Pacífico juntos, que cerremos las páginas del pasado, definitivamente, eso tiene un valor muy grande para peruanos y chilenos hacia el futuro. Oscar, siguiendo la lógica de Carla, ese mirar hacia afuera y hacia adentro, en Chile podría producirse también un discurso hacia adentro más populista y un discurso hacia afuera de ruptura. Es que hay algo muy particular que de alguna manera vincula lo que sucede en este momento con Colombia y Nicaragua con lo que puede suceder en julio o agosto próximo, y es que el contexto interno chileno también va a ser bastante desfavorable, como sucede en Colombia. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a estar en un contexto preelectoral, y en ese contexto preelectoral yo no creo que un fallo favorable al Perú sea fácilmente aceptado por el gobierno saliente, y en un contexto donde obviamente uno busca votos. Así que yo creo que el contexto de julio o agosto va a ser un contexto bastante negativo. Ahora, sin embargo, también hay que ser conscientes que no es lo mismo la relación entre Colombia y Nicaragua que la relación entre Perú y Chile, que es una relación, como bien el congresista lo ha dicho, es una relación mucho más interdependiente, más estrecha, tenemos mucho más sistemas, mucho más cooperación. La Alianza del Pacífico es un ejemplo de eso. Así que para nuestros países es mucho más complicado desconocer. Además, hay que tener en cuenta que Colombia, por lo menos haciendo el símil, Colombia no ha desconocido todavía el fallo. Si bien hubo una reacción un poco exagerada al inicio, ahora más bien ha tendido a menguar esa reacción, y están hablando más bien de ver los caminos jurídicos, qué se puede hacer jurídicamente hablando, pero todavía no desacatan. Una cosa es Álvaro Uribe, que dice que hay que desacatar el fallo, pero el gobierno colombiano no, oficialmente todavía no lo desacata. Así que hay que ver los contextos. Y lo que usted tantas veces ha planteado de los preconceptos, congresista Tubino, en relación a que en el imaginario de un escenario bélico peruano, ¿no es cierto?, siempre el enemigo parece ser primero Chile, antes que incluso que el contexto interno nuestro, que ya es demasiado complejo. ¿Le preocupa que los halcones en algún momento salten y rompan con...? Sí, yo creo que cada vez, afortunadamente, cada vez los halcones, tanto en Perú como en Chile, están perdiendo fuerza. Porque nos estamos dando cuenta, todos los que no lo habían percibido, que ese no es el camino entre nuestros países, y que tenemos oportunidades grandes como las que acabo de mencionar hacia el futuro. Entonces, yo creo que definitivamente
cualquier espíritu bélico, cualquier camino en ese sentido, eso hay que cerrarlo totalmente. La sombra del conflicto armado. La sombra del conflicto armado. ¿Por qué? Porque en los temas de seguridad en el Perú, hoy día tenemos muchas cosas que preocuparnos y que son tangibles y que no son preconceptos, sino que son hechos. Y entonces tenemos toda la problemática del narcoterrorismo, tenemos la problemática del narcotráfico, que no es poca cosa. Y donde inclusive yo, que circunstancialmente represento una región amazónica, yo veo muy poca presencia del Estado peruano y de nuestras Fuerzas Armadas en la Amazonía. Por ejemplo, en la región que represento, casi no hay presencia. Entonces hay muchísimo por hacer, por proteger la Amazonía peruana, por trabajar en contacto con nuestros pueblos. Entonces las Fuerzas Armadas tienen un rol tremendo, pero su rol no es estar mirando todo el tiempo hacia el sur. Oscar. Sí, pero lamentablemente la posibilidad de que Chile o un país cualquiera pueda desconocer un fallo es bastante alta en virtud de los propios problemas que tiene el derecho internacional para poder obligar a un Estado a cumplir. Acá mucho se habla sobre el Consejo de Seguridad, sobre la posibilidad de que un país que se vea afectado vaya al Consejo de Seguridad, y la verdad es que el Consejo de Seguridad, su efectividad para poder ejecutar sentencias es muy reducida, y lo hemos visto en las últimas décadas. Entonces la verdad es que finalmente el derecho internacional cae en esos problemas propios del derecho internacional que podrían hacer que un país no cumpla. La pregunta es, si Chile no cumple, ¿qué queda? Y ahí le doy algo de razón al Grupo Basadre cuando dice, bueno, hay que tener mecanismos militares para poder también hacer cumplir, o de manera disuasiva, pues, decirle al otro que lo cumpla. Ahora, pero estamos en el 2012, nos conviene a todos los países, y meto a todos los países que estén en conflicto limítrofe, ¿no? Colombia, Nicaragua, Perú, Chile, ¿no? Japón, China. ¿Conviene de alguna manera conflictos bélicos en estas alturas? De ninguna manera. Yo, como oficial retirado de la Marina, y que presido en el Congreso de la República de la Liga de Amistad Perú-Chile, yo creo en un camino totalmente diferente. Y sí me atrevo a romper paradigmas con coraje de las cosas que tenemos en la mente para mirar las cosas en un sentido totalmente diferente. Y sí descarto totalmente, si estuviera en mí la decisión, ya lo hubiera tomado, de que bajo ninguna circunstancia, en el caso peruano, nosotros debemos entrar a cualquier roce bélico, en este caso por el tema de los límites marítimos. Nosotros acá tenemos que ser un ejemplo de que vamos a luchar, porque tenemos la razón jurídica y lo vamos a hacer como corresponde a un país que afianza su democracia, a hacerlo jurídicamente en el máximo tribunal como lo venimos haciendo y con gente muy profesional. Pero volvemos al inicio de nuestra conversación, es decir, si el derecho internacional no tiene mecanismos ni en Naciones Unidas ni en otras instancias para hacerlo cumplir, lo único que vale es la palabra empeñada por los países que acuden a tribunales internacionales y dicen, yo me someto a esa jurisdicción. Por eso es que cuando Colombia patea el tablero, nos extraña a todos y nos duele a todos en el ámbito latinoamericano. Y los costos, porque en el derecho internacional, si bien no hay sanciones, o el tema de las sanciones es bastante complicado, sí existen costos. Y ahí es un tema importante. Por eso decía que la relación entre Colombia y Nicaragua es muy diferente al Perú y Chile. Y entre Perú y Chile habrían muchos costos en cualquiera de las partes de desconocer un fallo, porque afectaría radicalmente la relación con un vecino con el cual tenemos mucha interdependencia en todo sentido, social, económica, firmamos acuerdos. Entonces la verdad es que habrían muchos costos para Perú y para Chile, para los dos, de desconocer un fallo adverso. Eso desde un punto de vista internacional. Por eso le daría la razón yo al llamado a la concordia que firmó Vargas Llosa y el literato Edward chileno, que de alguna manera estos elementos, esta interdependencia debe alejar todos esos fantasmas nacionalistas que el congresista Tubino bien lo señala, para obviamente pensar en una relación armoniosa y que el fallo sea el inicio de una nueva relación. Es decir, un trabajo bilateral en todo caso respecto a cultura. Por eso es importante lo que se está haciendo ahora, porque justamente uno de los problemas pendientes de Perú y Chile que no se dieron contra el Perú y Ecuador es que los acuerdos del 99 que sacaron todo lo de la guerra del Pacífico no sentaron las bases para lo que venía después. Entonces el trabajo que se hace ahora es justamente sentemos las bases y que esto termine y que ya tengamos acuerdos y una serie de líneas de trabajo desarrolladas para trabajar en el proceso de integración y de unión de nuestros pueblos. Ese trabajo se viene realizando ahora y yo espero que tenga efectos importantes por el fallo. Mira, si me permite muy rápido decir lo siguiente. Este fin de semana, o sea, viernes y sábado, vamos a estar en Tacna y en Arica, un grupo de personalidades chilenas, lo estamos acompañando también peruanos, donde hay está Carmen Omonte del Congreso, estoy yo,
Pero hay otras personalidades, embajadores, hay personas que han sido ministros, en fin, personalidades de ambos países, que vamos a justamente a hablar de cómo debemos mirar el futuro, peruanos y chilenos, y dar una señal de que el camino es un camino diferente. Y entonces tenemos tiempo, tenemos de acá a que se produzca la sentencia varios meses, que debemos usarlos bien, tanto peruanos como chilenos, para preparar el ambiente de nuestros países, para que cuando se dé la sentencia se cumpla. O sea, ¿no perciben ninguno de los dos que un triunfo peruano completo en La Haya es un hecho reivindicatorio de viejas rencillas con Chile? ¿No hay eso también en el imaginario de los peruanos? Pero esa es justamente la posición chilena. Es decir, hace poco historiadores peruanos estuvieron en Chile y justamente señalaban cuáles eran los imaginarios de cada país, ¿no? Y mientras los imaginarios peruanos eran pues países, Chile un país armamentista, violento, pues el imaginario chileno es el Perú un país revanchista. Es decir, Chile dice con mucha fuerza, dice, el 99 nos dijeron que todo terminaba y ahora nos sacan el tema marítimo. Entonces dicen, termina el tema marítimo, aceptamos un fallo negativo, y ¿qué pasa? Que nos sacan después, hasta no llegar hasta Arica, ¿no? Entonces la verdad es que esa es la imagen, imaginarios que son importantes porque de alguna manera delimitan o influencian comportamientos. Sí, pues la idea de nuestros pueblos es cómo eliminamos ese imaginario, cómo le demostramos que nosotros no estamos buscando acá ningún tipo de división salomónica, sino simplemente lo que dice la justicia, y a partir de esta situación construir una nueva relación. Por eso es importante las reuniones de congresistas, también las reuniones que tienen los periodistas, que han tenido algunas en las últimas semanas, a todo nivel, sociedad civil. Sí, Rotarios, por ejemplo, que presentan una cosa tan pequeña, es importante. Exacto. Sí, mira, y lo que acaba de decir Oscar, que tiene mucha razón, es en el tema siguiente, que en estas reuniones que vamos, que ya hemos tenido una reunión acá en Lima, otra en Santiago, en fin, siempre sale sobre la mesa por parte de ellos, y después de La Haya, ¿con qué nos van a sacar ustedes? ¿Qué otra cosa nos van a sacar y poner sobre la mesa? Entonces, son los temas que tenemos que cerrar. Nosotros, este tema de La Haya, debe haber un compromiso tácito, que con eso nosotros concluimos toda la problemática que tenemos entre Perú y Chile. Bueno, después de esto no quedan temas pendientes. No quedan. Entonces, pero tampoco hay que inventarlos o sacar otro, que eso es lo que está en el ideario en Chile. Ahora, curiosamente, todavía en el tema de La Haya vamos a discutir, se va a discutir el tema de dónde comienza la línea limítrofe, si en la Concordia o en el hito número 1, y eso nos recuerda pues 130 años es decir, seguimos hablando de cuestiones limítrofes que vienen de hace 120 años o más, 130 años. Entonces seguimos discutiendo temas para poner al público lo largo que pueden ser estos procesos de debate en torno a temas muy difíciles entre países, ¿no? Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias a ambos, sin duda han graficado muy bien la situación. ¿No es cierto? Vamos a esperar en todo caso los alegatos y medio año más la decisión de la Corte Internacional, todavía queda más en este proceso. Conversamos con Óscar Vidarte, internacionalista, y Carlos Tubino, del grupo parlamentario sobre el seguimiento de la demanda marítima. 8:29, hacemos una pausa, volvemos.